Programa número 31, final abierto, nuevamente aquí en el Café El Cairo. Hoy para hablar de la nueva militancia política en la Argentina. Vamos a invitar a dos referentes de la ciudad de Rosario, de la organización Martín Fierro, Sebastián Artola, y del movimiento Giros, una organización también independiente de los partidos políticos que se desarrolló fuertemente en el noroeste de la ciudad. Los dos acá en final abierto para contarnos acerca de la nueva militancia política de los jóvenes en la ciudad de Rosario. ¿Qué es lo que ustedes valoran específicamente respecto a la construcción política? ¿Qué hace la Martín Fierro en un barrio, por ejemplo? Para nosotros es, lo que da sentido a nuestro espacio es promover la participación y la organización política, sea en un barrio, sea en la ciudad, sea en la universidad, en el colegio secundario, y eso entendemos que se hace desde abajo hacia arriba, ¿no? Y creo que esa es una marca que nos distingue. Nosotros nos hicimos muy desde abajo y fundamentalmente desde el territorio empezamos a construir una organización política que por supuesto busca tener su expresión institucional y su representación política, pero creemos que lo de abajo es fundamental para consolidar esta etapa. Cuando decís, Sebastián, lo de abajo, a ver, decime exactamente, a ver, cómo es el diseño de la presencia de ustedes en un barrio. ¿A través de qué actividades llegan? ¿Cómo se contactan y qué es lo que profundizan o intentan profundizar? Y nuestra convocatoria es sobre todo que los protagonistas de la construcción de nuestro espacio sean los vecinos de los propios barrios, digamos. Obviamente somos una agrupación que está integrada por distintos compañeros y trabajamos de manera conjunta, pero la apuesta fundamental es que los vecinos se organicen desde abajo a partir de las necesidades bien concretas que atraviesan mucho barrio de la ciudad por la ausencia del Estado municipal y provincial, y fundamentalmente promoviendo que ellos incorporen lo que caracteriza a la política como nosotros la entendemos, ¿no? que es el lazo con el vecino, la solidaridad, la participación colectiva, la construcción conjunta de respuesta a necesidades que son comunes, porque entendemos que es la manera en que la política puede volver a manos del pueblo y que es el camino que nosotros entendemos de cómo se transforma la realidad. Los medios de comunicación opositores, que han adquirido un rol muy importante en esta etapa, opositores al kirchnerismo, han tomado algunos sectores juveniles como lugares donde golpear fuertemente, especialmente una agrupación política del kirchnerismo que es la Cámpora, tal vez por la presencia del hijo de la presidenta, en fin. Esta cosa de una organización construida aparentemente por militantes rentados, esta cosa de que muchos de los dirigentes de la Cámpora ocupan lugares de prevalencia en el Estado. ¿Cómo dirías que es esa situación? Y ustedes en ese sentido, ¿cómo ustedes que, digo, no tienen en principio ninguna inserción en el aparato del Estado, por lo que supongo? Pero no negamos la importancia de eso, digamos. Me parece que son recorridos y experiencias distintas. Algunos espacios nos construimos más desde abajo y otros espacios forman más de un diseño que viene desde arriba, pero digamos, creo que el desafío es cómo potenciamos esas distintas trayectorias y cómo las vamos sintetizando en una nueva fuerza juvenil, nacional y popular en Argentina. Respecto a los medios, me parece que hay un discurso recurrente de los medios hegemónicos que tiende a estigmatizar a la juventud en general. Digo, no es nuevo, pasó en los 90 y por algo los pibes salieron tanto a bancar la ley de medios, porque eran uno de los lugares recurrentes de cómo los medios estigmatizan a los jóvenes o de los barrios pobres, planteándolo como sinónimo de chorro, de drogadicto, o los pibes que participan en política diciendo que no saben por qué están participando y que están perdiendo el tiempo y que se deberían dedicar a estudiar, digamos, son las cosas que uno recurrentemente escucha, pero la realidad es que detrás de eso lo que le molesta es que los pibes participen en política, se comprometan porque saben que
que siempre a lo largo de la historia la juventud fue un sujeto de cambio, y me parece que fundamentalmente eso es lo que le preocupa y es lo que a través de la estigmatización y la demonización buscan frenar una realidad que ya nadie la puede ocultar, que es la vuelta de la juventud a la militancia y a la política. ¿Te parece que esto que decís ahora en el final es algo definitivo, instalado? Digo, uno piensa, a ver, los que tenemos más años, decimos, bueno, la militancia de los 70 era otra cosa, digamos, por masividad, en fin, había una impronta. Digo, seguramente como en los 70 nunca va a volver a ser, porque no debería volver a ser tampoco. Digo, pero vos ves que la política definitivamente se mete en la trama de la sociedad y vuelve a estar como un elemento decisivo. La realidad es que en política nunca nada es definitivo, pero sí creo que a partir del 2003 la política volvió a la vida social y la sociedad se empezó a politizar y volvimos a discutir ideas y volvimos a discutir proyectos de país, que en los 90 era lo que no se discutía porque había, ¿no?, un discurso único, hegemónico, y donde plantear una idea de país alternativa era inviable. Y creo que esa recuperación de la política y sobre todo la recuperación de la figura de la militancia, ¿no? En los 90 el partido que fuere expulsó a los militantes de sus construcciones políticas, reemplazándolo por la idea del político profesional, del operador, del tecnócrata, y me parece que el kirchnerismo en eso fue fundamental. Y los jóvenes y los pibes lo fueron reconociendo a partir de momentos muy decisivos que atravesó el kirchnerismo, como el conflicto del 2008 con las patronales agrarias, como el debate por la ley de medios, y sobre todo creo que tras el fallecimiento de Néstor, la cantidad de pibes que salieron a la calle a despedirlo, me parece que tiene que ver con eso, con un reconocimiento al tipo que les devolvió la posibilidad de militar en política, pero sobre todo de creer que la política es una herramienta de transformación y que era posible cambiar la Argentina. Sebastián, por último, ¿cómo es defender las políticas del kirchnerismo o al kirchnerismo a través de la agrupación Martín Fierro en la ciudad de Rosario, en las universidades del centro de Rosario, que es una de las ciudades, o tal vez la ciudad de la Argentina, que más adversa contra el kirchnerismo, digamos, aparte se ven las elecciones, digamos, creo que la ciudad de Rosario, Cristina Fernández de Kirchner en 2011 perdió acá por poquitos votos y creo que perdió en 2 o 3 lugares del país solamente acá. ¿Qué nivel de dificultad presenta ese debate, que seguramente lo encontrarán, y cómo se revierte esa situación para ustedes? La realidad es que nosotros vemos que hay una necesidad que la ciudad se ponga en sintonía con el proyecto nacional, porque digamos, lo vemos día a día en el barrio, digamos. Hay una ausencia del Estado municipal y provincial con políticas de inclusión social, de integración comunitaria, con la posibilidad de pensar una ciudad con igualdad de oportunidades, con ampliación de derechos, y creo que lo que viene pasando en la Argentina en el 2003 es precisamente este camino, y la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe se está perdiendo una enorme oportunidad de ponerse en sintonía con lo que está pasando a nivel nacional y generar, insisto, políticas de inclusión social, de igualdad de oportunidades, que no son las que vemos nosotros cotidianamente en la realidad de la ciudad de Rosario, y lo que se ha hecho muy público en estos días es algo que nosotros lo venimos viendo ya hace unos años, que es cómo ante la ausencia del Estado en los barrios y la espiral de consumo, de comercialización de droga, los pibes están sin opciones respecto a su futuro y sobre todo de tener un proyecto de vida como horizonte. Entonces la militancia para nosotros es esa posibilidad de que ellos recuperen un proyecto de vida, una perspectiva de futuro, una pertenencia al barrio, una pertenencia a la ciudad, y creemos que con ese protagonismo colectivo desde abajo es posible empezar a construir una Rosario para todos. Bueno, te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Muchas gracias a vos. Por favor.
información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Sebastián Artola, de la organización Martín Fierro, hoy aquí en Final Abierto nos contó cómo se despliega su organización tanto en la universidad como en los barrios de la ciudad de Rosario. Ahora vamos a recibir a Manuel Salinas, de la organización Giro, otra experiencia muy atendible para la ciudad de Rosario. No se vayan. Bueno, seguimos acá en Final Abierto. Ahora vamos a entrevistar a un militante de la organización Giros, una organización muy relevante en la ciudad de Rosario, que nació hace unos 8 años y que nos va a contar Manuel Salinas de qué se trata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir acá. Estamos tratando de pensar la nueva militancia política en la Argentina en general y en Rosario en particular, los jóvenes. Se habla mucho de los jóvenes se integran a la militancia política. ¿Cómo es esa nueva militancia? ¿Qué desarrollo tiene? ¿Qué profundidad? ¿Cuál es la experiencia de Giros? Bueno, en nuestro caso, digamos, el puntapié inicial arrancó en el 2005 buscándole fundamentalmente una vuelta de tuerca a la participación política. Nosotros encontramos, no solo en la juventud, sino en algunos valores que venían post-reflexión de todo lo que fue la crisis del 2001, donde los partidos políticos venían de una manera muy criticados, con muchas reflexiones críticas alrededor de eso. Nosotros encontramos en algunos valores como el de la autonomía, el de la organización, el de la participación efectiva, si se quiere, una base sólida sobre la cual trabajar, a la cual después luego le sumamos la idea de territorio no necesariamente como barrio, sino como una noción que nos permita reflexionar políticamente desde ahí. Nosotros en el 2005 nos encontramos 6, 7 compañeros que empezamos con esa idea, la de buscarle una vuelta de tuerca a la participación política, y nació esto que hoy es Giros, digamos. ¿Ustedes arrancaron desde la universidad? ¿Desde qué lugar? Nosotros arrancamos de Nuevo Alberdi. Nosotros en abril del 2005 llegamos al barrio Nuevo Alberdi por un vínculo que nos hicieron con el Centro de Salud de Nuevo Alberdi, que conocían un lugar donde se podía empezar a hacer algo. En ese momento funcionaba una copa de leche, nosotros lo reconvertimos en centro cultural y empezamos a hacer todo tipo de actividades ahí, acompañado por un proceso asambleario donde discutíamos la realidad y el día a día del barrio con los distintos vecinos. Al poquito tiempo llegó una de las marcas de fuego para lo que fue nuestra organización, que fue la gran inundación del 2007 en Nuevo Alberdi, que involucró a Nuevo Alberdi y a varios barrios de la periferia. A partir de lo cual, todo ese proceso de organización obviamente se dinamizó y se aceleró mucho, como suele suceder en estos conflictos, y terminamos con una victoria bastante histórica, que fue el resarcimiento económico en aquel entonces a los inundados, algo que no había pasado ni siquiera en la inundación del 2003 de Santa Fe, que también había sido importante, y a partir de ahí sí, empezamos a generar una cierta visibilidad de lo que era el modo de práctica y de alguna manera la organización misma Giros. ¿Qué lógica se autodefinieron para trabajar en la organización? ¿Son una organización muy disciplinada? ¿Son una organización abierta, asamblearia, con una conducción férrea? ¿Cómo diría que qué modelo de organización han elegido? Nosotros elegimos un modelo de organización que a la vez que es abierta y asamblearia, es disciplinada. Nosotros nos trajimos un concepto de Brasil, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y que es la disciplina autoimplicada, autoconsciente, le dicen ellos. Es la disciplina de cada compañero en entender la responsabilidad que significa cada uno de los actos que uno genera dentro de una organización política. En ese sentido, en nuestra organización no hay una conducción férrea que baja la línea de manera vertical para ver qué se hace en cada una de las distintas instancias que propone el movimiento, sino que hay sí si se quiere, una conducción colectiva o un espacio que obviamente siempre está conducido por algunos, pero que no es férrea en términos verticales de que baja la línea y la masa de la organización va hacia atrás. Nosotros lo que conseguimos con el tiempo es un proceso asambleario, horizontal, donde obviamente siempre hay compañeros que se destacan con más responsabilidades, porque pasa siempre y en todos lados. Porque van teniendo capacidad de asumir nuevas
responsabilidades y llevarlas a cabo exitosamente. Exactamente, y también en cada uno de esos lugares se encuentra cada uno con su rol, se empiezan a definir roles específicos y a partir de eso también cada uno empieza a tener responsabilidades específicas y casi siempre mayores a las que algunos compañeros pueden tener o incluso quieren tener. Eso también fue una gran reflexión en nuestro movimiento, donde también abrimos la participación a gente que quiere aportar desde un lugar específico y no más, digamos. Hay gente que no quiere sumarse todas esas responsabilidades que conlleva conducir, por ejemplo, en este caso, un movimiento grande y con la trayectoria que tiene el nuestro, aunque sean poquitos los años que tiene. Claro. ¿Cómo hicieron? Digamos, ¿cómo fue el proceso de crecimiento? Digo, me decías, un grupo de media docena de fundadores hace 7 años que provenían de distintos barrios de la ciudad. ¿Ustedes se conocían de dónde, digamos, ese pequeño grupo fundador? Mira, gran parte de ese pequeño grupo nos conocimos en la Urruchaga, en la escuela secundaria Urruchaga, y también después nos encontramos con otra gente en la Facultad de Ciencias Políticas de acá de Rosario. Pero la gran parte de ese pequeño núcleo nos conocíamos ya de la Urruchaga, que en aquel entonces funcionaba como una escuela piloto y la verdad que era una experiencia bastante interesante en cuanto a la discusión, la reflexión política, lo que permitía. Bueno, digo, de media docena de fundadores en el año 2005 a, me decías, 300, 350 militantes con distinto grado de compromiso que participan del movimiento en la actualidad. ¿Cuál ha sido la fórmula, además del trabajo, supongo, persistente, sí, cuál ha sido la fórmula, vamos a decir, exitosa de la expansión? Porque, digamos, trabajo persistente y voluntarismo ha existido o puede seguir existiendo en muchas organizaciones políticas y eso no le garantiza necesariamente que se desplieguen y que construyan organizaciones más grandes. ¿Cuál te parece que fue el éxito de Giros en ese sentido? Bueno, la verdad que me parece que tiene que ver con cómo se abordó la militancia desde un principio y cómo se abordó la política de militancia territorial, fundamentalmente. Nosotros, a partir de esta militancia sostenida, que es verdad, se puede encontrar en cualquier lugar, nosotros en los territorios lo que encontramos es una realidad concreta que supimos analizar de un modo concreto para extraer experiencias muy concretas también. Digo, la lucha por la tierra en Rosario, la concentración de la tierra en Rosario, por ejemplo, no era un tema que estaba sobre el tapete en la discusión política de Rosario. Nosotros encontramos, a partir de esa militancia territorial, varios modos de construir ciudad, digamos, que estaban para reflexionar y que se podían construir alternativas. Nosotros, por ejemplo, al encontrar esa concentración de la propiedad de la tierra, que la vimos graficada y la padecemos en Nuevo Alberdi, también lo que pudimos hacer en Nuevo Alberdi con esa militancia sostenida fue generar espacios alternativos y mejorar ese barrio. Y cuando digo mejorar ese barrio no digo solo llevar luz y agua, que eso sería suplir la ausencia de un Estado, sino generar verdaderas políticas para ese barrio. Estoy hablando de construir escuelas secundarias, de construir un polideportivo, de gestionar un tambo que produce 1000 litros de leche diaria. Son todas cosas concretas, pero que hablan de una planificación alternativa que involucra a muchísimos otros. Digo, los compañeros que viven en Nuevo Alberdi, que se pueden contar de a miles, tienen esos espacios hoy al alcance de la mano. Y es evidente que si uno genera eso, además acompañado con un proceso de organización y de asambleas, muchos de esos compañeros que ven afectado su cotidiano de una manera buena, se van a acercar a esa organización a ver qué pasa y se van a sumar a profundizar eso que se viene haciendo. ¿Giros tiene alguna pauta ideológica, alguna pauta política que se pueda definir? Digo, ¿usted es una organización social y política opositora al gobierno municipal o no? ¿Son una organización cercana al kirchnerismo o no tiene nada que ver? ¿Cómo se paran respecto de las opciones ideológicas y políticas que gobiernan la Argentina, la provincia y la ciudad? Mira, nosotros vamos de menor a mayor. En cuanto a esto de si somos una organización opositora al gobierno municipal, yo diría que nosotros somos opositores al modelo que propone la Fundación Libertad, por ejemplo, acá en Rosario, y nosotros creemos que las políticas del gobierno municipal tienen mucho que ver con la ideología neoliberal, de la cual la Fundación Libertad es una usina. En ese sentido, sí, somos opositores al gobierno municipal porque creemos que las políticas que impulsa el gobierno municipal van a seguir llevando a la creciente privatización de la ciudad y a la expulsión de grandes sectores que ayer vivían en la ciudad y muchos hoy ya no están en esta ciudad. En cuanto a si estamos cercanos al kirchnerismo o no, la verdad que nosotros cuando hacemos lecturas de coyuntura o esas cuestiones, nos gusta mirar la cuestión desde un prisma más continental. Nosotros cuando hablamos del kirchnerismo no valoramos tanto políticas concretas, no hacemos
no contamos por otro en términos la ley de medios sí, la ley antiterrorista no, dividimos y del lado que haya más estamos a favor o en contra en función de eso, sino que lo que vemos sí es grandes avances democráticos a partir de la llegada del kirchnerismo, digo, poder decir la palabra monopolios, nosotros que la veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y algunos no nos escuchaban, poder decir la palabra monopolio y saber de qué estamos hablando con grandes sectores de la sociedad, nos parece un avance en la calidad democrática muy importante. Y sobre todo volver a pensar que la política puede ser el espacio desde donde se afecten intereses para poder generar un mejor modo de vida para las grandes mayorías también nos parece interesante. Eso no sé si nos hace cercanos al kirchnerismo, nosotros sí lo que vemos es que falta un montón, que hay que avanzar muchísimo más y también tenemos grandes críticas, así como tenemos estos, si se quiere, grandes elogios al kirchnerismo. Por ejemplo, nosotros a la hora de pensar una alternativa política concreta y formal que pueda estar al alcance de la mano de toda la ciudadanía, elegimos construir un partido político nuevo para Rosario y no, por ejemplo, sumarnos a la estructura del Frente para la Victoria. Y eso en sí mismo conlleva una crítica importante al modo de definición política. Exactamente. Claro. Manuel, decís Movimiento Giros, decís Partido para la Sociedad Futura. ¿Cómo fue la elección de ambos nombres? O en todo caso el segundo, el del nombre del partido, ¿no? Bueno, la Ciudad Futura es, si se quiere, el enunciado en el cual nosotros podemos resumir nuestro horizonte político, digamos. Nosotros, cuando empezábamos como organización, siempre cada vez que hacíamos una denuncia o que veíamos algo que tenía que ver con una ciudad vieja que hacía falta cambiar, le poníamos el nombre de ciudad fragmentada, digamos. Esta ciudad que está partida en un centro y una periferia, donde ya ni siquiera esa periferia puede ser permitida como el reservorio de los pobres, sino que incluso se van más allá. Nosotros a esa ciudad fragmentada, que es la que heredamos, nosotros, así como la negamos, tenemos una propuesta alternativa sobre la cual nos afirmamos. Nosotros siempre le pusimos el nombre de Ciudad Futura y justamente tiene que ver con este horizonte político de tratar de generar estas alternativas concretas como las que yo te decía, qué sé yo, por ejemplo, que nosotros tengamos un tambo produciendo 1000 litros de leche diaria en Novo Alberdi, no quiere decir que un día nos levantamos con ganas de hacer producir un tambo, sino justamente con una reflexión política y un horizonte político que tiene que ver con que para nosotros las ciudades pueden desmitificar ese lugar que tienen de pasivas y consumidoras, porque nosotros que transitamos la periferia sabemos que las ciudades pueden producir alimentos ricos, sanos y baratos. Nosotros hace 3 días estuvimos vendiendo el litro de leche en botella a 3 pesos. Si hoy va uno a un supermercado, en el mejor de los casos la encuentra a 7. Bueno, todas esas lógicas de cómo entiende uno las ciudades y cómo se dan esas cosas, tienen que ver con la política, es muy así, y nosotros a todas esas alternativas que le vamos encontrando le ponemos el nombre de Ciudad Futura y por eso elegimos el nombre para el partido. Por último, en tu experiencia personal, ¿cómo sentís que impactaron estos años de tu vida? ¿Qué edad tenés y cómo sentís que tomaste esta vocación, que es una elección de vida, supongo que te insume una cantidad de horas? Y hasta tengo entendido que algunos compañeros de ustedes han decidido mudarse al barrio o vivir, hacer una experiencia. No sé si ustedes lo entienden en esos términos o qué carácter le dan. Bueno, nosotros, esta idea de la proletarización, nosotros justamente cuando decidimos que 4 compañeros vayan a vivir a Novo Alberdi, tratábamos de no ponerlo en esos términos, ni tampoco incluso en la elección por los pobres de los curas tercermundistas, sino en una cuestión a la que nos llevaba naturalmente la dinámica del movimiento que habíamos construido hasta ahí, y en ese sentido era hacernos responsables de lo que habíamos construido, si se quiere. Nosotros, hoy en día el territorio nos demanda a muchos de nosotros las 24 horas ahí, y era necesario que haya compañeros todo el tiempo, digamos. Nos demanda las 24 horas ahí no porque seamos expertos tamberos ni nada por el estilo, sino porque tenemos 7 juicios de desalojo iniciados en terreno de Novo Alberdi, tenemos todo lo que la política tradicional casi siempre tiene en los barrios en términos de punteros, lo que pueda pasar en ese sentido, también todo el tiempo en Novo Alberdi. Entonces necesitábamos de una presencia a las 24 horas, además de, por ejemplo, teníamos que hacer funcionar un tambo. Un tambo funciona de lunes a lunes con 2 ordeñes y te tenés que levantar todos los días a las 4 de la mañana a hacer el primer ordeñe. Es decir, si no vivís en el lugar es muy difícil poder llevar eso adelante. Entonces, en todo caso, delegar en los vecinos del barrio la tarea, pero ustedes prefirieron estar además, digamos. Exactamente, nosotros estamos, obviamente delegamos, hay muchos vecinos que componen los espacios productivos del movimiento, pero nosotros también creíamos que era necesario de alguna manera como generar una base de funcionamiento ahí en Novo Alberdi que nos permita también hasta de alguna manera pensar las políticas con el pulso del propio barrio.
sobre todo hasta incluso las políticas de resistencia, digamos. Nosotros cuando tuvimos parapolicía en Nueva Alberdi amedrentándonos todo el tiempo, hubo 2 semanas que tuvimos que salir a la 1 de la mañana a casa de un vecino porque lo estaban amenazando para que se vaya. Hubo muchos desalojos que así pudieron frenarse. Es decir, es necesario. Gracias, Manuel. No, por favor. Sin duda la sensación que nos queda es que la militancia política en la nueva década que se está iniciando va a estar garantizada. Una gran cantidad de jóvenes con un nivel político muy importante están desarrollando trabajos políticos tanto en la universidad como en los barrios y están además queriendo construir nuevas organizaciones para disputar en las elecciones del año 2013. Una buena noticia para la ciudad de Rosario. Hay nuevos jóvenes participando en política y pensando soluciones para las necesidades insatisfechas de los rosarinos. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene. Gracias.